Bueno, estimados compañeros, vamos a empezar. Ya dimos 5 minutos de un poco de espera. Eh, Le agradezco mucho ya, Javier, por haber tenido la gentileza de estar con nosotros hoy día presente. Muy rápido, a pesar que a partir de que yo vi Mentiras Verdaderas, dije hay que tenerlo por acá. Bueno, ya lo conocemos bastante, ha sacado muchos libros, él lo podrá explicar mejor que yo. Ya le agradezco, y le agradezco a todos los participantes porque yo creo que es importante ir conociendo todo lo que está pasando en nuestro querido Chile. Así que, como lo hemos hecho todas las veces, aquí somos bastantes, les pedimos por favor que vayan haciendo las preguntas por el chat para que acomodándolas y así vamos a ir viendo. Si en un momento se puede dar la palabra, la daremos, pero tratemos de respetar sobre todo lo que nos interesa mucho, lo que nos va a contar Javier, no solamente el libro, sino que también nos diga también cómo está viendo la situación en Chile, que también es interesante de otro punto de vista. Yo le digo a Javier, ya hemos tenido ya en esto, hace poco estuvimos a Mario Garcés, y así mucha gente, tuvimos un compañero que está en Loprá, un compañero que estuvo el otro día explicando un poco la situación, así que estamos aptos a pedir. Aquí solamente no va a encontrar gente que no es de nuestra asociación, sino que he invitado a otros amigos que están un poco también repartidos por el mundo. Hay 2 personas de Chicago, otra está en Inglaterra, cuánta cuestión, porque queremos aprovechar. No siempre tenemos la oportunidad de tener en directo, sobre todo a Javier. Así que, estimado camarada, muchas gracias de antemano. Así que te damos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Yo feliz de conversar con ustedes. Me acuerdo con mucho cariño de la visita cuando estuve allá en Europa. Fue muy bonito momento. Así que siempre contento, como le digo, de compartir con ustedes. Yo lo que había pensado, porque no tengo preparado digamos, una ponencia o un discurso, quizás hablarles brevemente del libro, de los últimos trabajos y dar la palabra justamente para que nos comuniquemos, digamos, para que la gente puedan compartir, puedan preguntar lo que les dé la gana, digamos. A ver, partiendo por el comienzo, acá la cosa está, claro, está súper complicada. La situación política es cada vez peor. Ahora apareció un escándalo vinculando al presidente de la República a una sociedad de casinos que se llaman los Casinos Enjoy y que habría favorecido a un amigo de él. La Contraloría más encima permitió abrir una investigación que se supone que no va a lograr mucho, pero es como otro caso más, digamos, de corrupción que involucra al presidente de la República, un multimillonario, que digamos, no sé si evidente, pero bastante esperable que un conflicto de intereses de una persona con esa cantidad de patrimonio se pueda dar, digamos. Entonces, bueno, siguen sucediendo cosas, tenemos entre medio el COVID, tenemos una tasa de positividad alta, lamentablemente alta, las camas UCI están al tope en muchos casos y estamos prácticamente todos en cuarentenados acá, entonces claro que se está hablando la posibilidad de correr el plebiscito, sobre todo por un tema sanitario. No sabemos qué va a pasar. Ahora se habla de la cepa brasileña, que entraron no sé cuántos casos a Chile, creo que 140 casos, un poco más. Entonces, bueno, se mezcla harto ahí entre la parte política, lo social. El Sename sigue funcionando súper mal. Se filtraron unos videos de unos vecinos viendo cómo trataban a unos niños, digamos, y como que la realidad sigue superándonos. Ha estado muy convulsionado. Y bueno, con Dauno Totoro, que es coautor en el libro El Rati ahora, y con Luciana Echeverría, que es mi pareja y también coautora, sacamos un libro el año 2019, inmediatamente después del movimiento de octubre, del 19 de octubre, del estallido. Nosotros como manifestantes salimos a la calle, a la Plaza de la Dignidad, y nos dimos cuenta que estaba todo rayado, lleno de grafitis, los muros, por todos lados, en los barrios cercanos a la Plaza Baquedano, a la Plaza de la Dignidad. Y la verdad es que quedamos maravillados. Las iglesias, por ejemplo, estaban enteras, pero enteras rayadas, como hasta 3 metros, desde graffiti,
pinturas más complejas, digamos, mensajes interesantes, de una riqueza cultural enorme, y sabíamos que estaba eso condenado a desaparecer muy pronto, digamos, porque eran muros de casas particulares. Y ahí estaba, nos dimos cuenta, el estallido, el alma del estallido, cuando se hablaba al comienzo de que estas eran demandas desagregadas, desorganizadas, un poco anárquico, todo lo que estaba sucediendo. Si uno miraba los muros de Santiago, en los muros de Santiago estaba muy bien explicado lo que la gente estaba demandando, que tenía que ver con violaciones a los derechos humanos de parte de la policía, operaciones, el pueblo mapuche, el Servicio Nacional de Menores, el feminismo, la justicia en general, la salud, la educación. Entonces lo que hicimos, fotografiamos esos muros y construimos a través de un libro un gran muro, y lo fuimos dividiendo a través de las distintas demandas que nosotros nos dimos cuenta que estaban contenidas de forma desorganizada. Nosotros las organizamos en un libro, les dimos un título a cada demanda, seleccionamos algunas de las expresiones murales que nos parecieron más interesantes, y construimos crónicas para cada uno de esos temas, y salió un libro que se llama Hasta que valga la pena vivir, la Revolución de Octubre en los muros de Santiago. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy bonita, fue el primer libro que apareció sobre el tema. Eh, entonces quedamos muy contentos, dimos muchas entrevistas, el libro se vendió muy bien. La verdad, la respuesta de la gente también fue muy bonita, digamos, porque mucha gente se sintió representada a través de ese libro. Y vino en ese momento el coronavirus, justo cuando estábamos ahí con toda, digamos, la promoción, etcétera, vino el coronavirus y tuvimos que encerrarnos. Vino todo el asunto de, digamos, de las cuarentenas, etcétera, y el libro se siguió, digamos, vendiendo. Era un libro testimonial de todas formas, no era un libro que buscaba causar, digamos, mayor polémica, sino que recolectaba un poco todo lo que había pasado a partir de octubre de 2019. Y este año, ahora recién, hace poquito, con Dauno Totoro, mi colega, sacamos un libro producto de una investigación que hicimos de muchos años, o sea, no, de un año y medio, 2 años más o menos. Y es que conocimos, justamente para poquito después del 19 de octubre, se nos acercó un ex detective, un ex integrante de la Policía de Investigaciones, que nos contó que él había sido agente de la oficina que es esta Oficina de Seguridad Pública que creó la concertación recién iniciada la transición a la democracia, para desbaratar a los grupos subversivos de izquierda que se negaban a aceptar los términos que estaba ofreciendo en ese momento la naciente democracia, pasando por todos los pactos de gobernabilidad, digamos, que hemos ido conociendo con el tiempo, no tocar el modelo, en contra de esa gente, de esas personas, y que, bueno, algunos evidentemente por la vía violenta se estaban manifestando, digamos, a través de atentados o robo, el mismo asesinato la causa directa de la creación de la oficina, el asesinato de Jaime Guzmán. A Guzmán se asesina en el año abril 91, poquito después, prácticamente por una obligación, eh, se crea, se crea la oficina. Y conocimos a este personaje, a Jesús Silva, que había sido 5 veces el mejor detective del año, no sé cuántas veces el mejor detective de la zona metropolitana, un tipo, un derechista, pinochetista, que había entrado a la Policía de Investigaciones para mantener el legado de Augusto Pinochet, y que feliz, estudió en la Escuela de Investigaciones para infiltrarse después en los movimientos de izquierda y desbaratar a estos grupos terroristas. Y eso fue en la práctica lo que sucedió. De forma voluntaria se infiltró primero en el Lautaro, se involucró con una mujer sentimentalmente en Lautaro, le sacó mucha información, hizo caer a muchas personas. Después el Lautaro le intentó cobrar esto y mataron a un compañero de él. Luego tiraron una granada en la comisaría donde este tipo trabajaba. Y finalmente, después de todas estas labores, digamos, en el Lautaro, por esta actitud proactiva que tenía este detective, fue contactado por la oficina. Y ahí conoce a los socialistas, digamos, y a los socialistas fundamentalmente, a Marcelo Chilling, a Oscar Carpenter, a Antonio Ramos, gente que había con preparación, muchos de ellos, varios de ellos en inteligencia, en Cuba, que estaban en esta tarea de desbaratar
a la gente que había participado con ellos digamos, del intento de sacar a la dictadura, pero que ahora se encontraban en caminos contrapuestos, digamos, o sea, que iban en sentido contrario. Y a él le tocó ver muchas cosas, pues él vio, por ejemplo, cómo torturaban, cómo la oficina tomaba la investigación, obtenían tortura a gente con electricidad, que la practicaban ellos mismos, la policía de investigaciones. La oficina funcionaba con un brazo operativo. El brazo operativo de la oficina era la policía de investigaciones y concretamente la Brigada de Inteligencia Policial. Y a la cabeza de la Brigada de Inteligencia Policial estaba Daniel Cancino Varas, que en ese momento evidentemente estaba en servicio activo, era el jefe de la brigada. Daniel Cancino Varas es un insigne violador de derechos humanos durante la dictadura que hoy día está preso en Punta Peuco, ¿m? Por múltiples asesinatos y desapariciones. Ese era el tipo que trabajaba de la cabeza, de la mano con la Concertación. Entonces lo primero que nos saltó a la vista es que había una contradicción en el discurso público que ha tenido la Concertación hasta ahora. Primero, de esta justicia en la medida de lo posible, después de llenarse la boca con la violación a los derechos humanos y decir que, digamos, todas estas cosas que condenarlas, y por otro lado aparecer aplicando tormentos o métodos de tortura, los mismos métodos de tortura que se aplicaban en la dictadura, con los mismos agentes de la dictadura, pero ahora en democracia, a gente que uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, digamos, con lo que piensan y con lo que hacen, pero en el fondo se transformaron en lo mismo, y eso nos golpeó muy fuerte a dar uno, digamos, obtener estos antecedentes concretos, que hubiera alguien desde adentro que estuviera dispuesto a contarlo, a dar la cara, una persona también oscura en muchos aspectos. Entonces fue un trabajo muy difícil el de ir validando lo que él decía con antecedentes, testimonios judiciales. Conseguimos la causa por el crimen de Jaime Guzmán, aparecieron cantidad de sapos, cantidad de crímenes, agentes, espías de un lado y otro, muchas mentiras, y en el fondo el, lo que logramos en el fondo de sacar el limpio, digo, es que de una sociedad horrenda toda esta cuestión, ¿cierto? Cómo funcionan los servicios de inteligencia, y son muy peligrosos cuando funcionan a las espaldas de la ciudadanía. ¿Mm? Yo no estoy pidiendo, digamos, que una que un servicio de inteligencia no tenga soplones. Yo supongo que es evidente que un servicio de inteligencia tiene que tener espías, si no, uno puede ser un poquito naif en ese sentido y creer que las cosas no funcionan así, pero otra cosa es darle un cheque en blanco a un servicio de inteligencia y que considere cualquier cosa como una amenaza para la seguridad nacional. En este país no está definido todavía en la ley de inteligencia qué es lo que es la seguridad nacional. Entonces, mientras no esté definido ese término, yo no voy a entender cómo funciona un sistema de inteligencia, porque un periodista como yo, por ejemplo, puede ser investigado por la Dirección de Inteligencia del Ejército en la operación Topógrafo. ¿Qué puedo constituir yo o Mauricio Weibel como amenazas para la seguridad de un país? Ninguna amenaza somos, pienso yo. Digamos, todo lo contrario. Yo me siento que estoy trabajando en otro sentido, digamos, todo lo contrario, en el sentido de generar mayores grados de seguridad, de satisfacción. Ese es el sentido del trabajo periodístico. Entonces, ahí hay un problema muy grave, digamos, nos dimos cuenta que había un problema muy grave, sobre todo trabajamos con criterio de urgencia porque el presidente Piñera estaba presionando para que se aprobara la ley de inteligencia, que estaba planteando que básicamente lo que pide es que el Servicio de Inteligencia del Ejército pase a hacer el trabajo de seguridad nacional, que uno entiende que son las amenazas que vienen entre comillas de afuera, no sé, me imagino Perú, Bolivia, Argentina, no tengo idea, que pase a hacer el trabajo de seguridad pública. Y eso es muy grave, porque ahí entran todas las organizaciones sociales, entramos los periodistas y entran todos los ciudadanos. Y eso es uno de los puntos fundamentales de esta nueva ley de inteligencia. Y el sentido un poco del libro, como les decía, también salió en este momento para que, viendo la sociedad pasada, reciente, de un grupo de la Concertación, digamos, que participó de esto, nos pueda dar luces para tener una conversación y decir qué es lo que queremos de aquí para adelante, en una constitución, por ejemplo, qué es lo que cómo vamos a definir las cosas. Entonces eso básicamente fue el trabajo. El libro está lleno de cosas, ustedes lo verán después, digamos, pero eso le podría decir en términos generales. ¿Mm? Ya, gracias,
Javier. Bueno, ¿quién? Julián. Julián. Dígame, tío. Micrófono. ¿Está con el micrófono apagado, tío? Tiene que prender el micrófono. Ahí sí. No, está apagado. Qué bueno. El pueblo no sabe cómo es, pues, Al no sabe pueblo, bien la no, que técnica. esas cosas ya las sabemos ya. Ya. Dale, no. Oye, no, mira, dos preguntas bien precisas que hace tiempo que las trabaja en mi cabeza y en conversaciones con mucha gente. Primero, ¿cuántos, pero realmente comprobados, asesinados por la oficina? Rodriguista, Mapo, Lautaro, Emir. Y la otra pregunta es, ¿de qué forma, si fue el caso, estuvieron implicados camaradas miristas o dirigentes del MIR en la oficina? Dos preguntitas, compañero. Ya. El número me parece que viene en el libro, creo que lo publicó el CODEPO en algún momento, creo que en total, porque hay tramos también, ¿cierto? Digamos, del 90 al 91, del 90 al 92, después hay un organismo que es parecido a la oficina, que se llama la DISPI, después se funda otra cuestión que es la antecesora de la ANI, y después viene la ANI. Entonces, en la primera parte, que es la parte más dura, si no me equivoco, son 75, si no me equivoco, de un lado, digamos, de los pacos y militares, hay una cantidad que también es no menor, digamos, de que murieron o en enfrentamiento o en atentados, etcétera. Son muchas veces, además, cifras que no están claras, porque le pongo el ejemplo, por ejemplo, a ver, está Domingo Faustino Sarmiento, Sí. Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto? Que tenía pasado en el MIR. eh, y que ya estaba vinculado al Partido Socialista, digamos, el año 91, participó de esta iniciativa de paz que se llamó en el año fines de la dictadura, principios de la democracia, en que se empezaron a hacer reuniones donde participó Camilo Escalona, Jorge Arrate, Ricardo Núñez, que básicamente iban a las cárceles o a los lugares afuera, donde, a la sede del Partido Socialista, donde estaba el MIR político también, ¿cierto? Ahí hubo un grupo de empresarios liderados por Lautaro Videla que tuvieron harta influencia en intentar, y algunas municipalidades intentar la reinserción de personas que ya no querían dar más la lucha armada o que tenían miedo de que producto de esta iniciativa de paz se produjeran, digamos, delaciones, y se vieron también algunos, un poco de ellos, obligados a aceptar esta reinserción laboral o estas ayudas económicas que empezaron a aparecer desde el gobierno, articuladas por estos operadores, como le digo, que están ahí, que son socialistas, demócratas, cristianos fundamentalmente, el FASIC también, la conferencia episcopal, no me acuerdo dónde estaba don Jaime Castillo Velasco también, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, etcétera. Y eso funcionó, digamos, funcionó, pero el tema es que esto venía aparejado después con la compra de información y con dinero. Y ese es lamentablemente es el origen de la oficina. ¿Mm? La iniciativa de paz y todos estos intentos que se hicieron, digamos, de reinserción de la gente terminaron en sobornos, en coima, para formar un sistema de delación que fue bastante efectivo porque corrió harta plata. Entonces, le ponía yo el ejemplo de Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo. Él aparecía vinculado al DMPA, que es el Destacamento Mirista Pueblo en Armas, pero él estaba trabajando con ellos, etcétera, tenían una serie de operaciones para hacer. Sin embargo, a la oficina se le ocurrió que Domingo Faustino Sarmiento tenía que infiltrar a Humberto López Candia, también de pasado mirista originalmente, que tenía que infiltrarlo en el DMPA porque tenían que inventar una operación de un traslado de armas, y para que ellos mismos, la policía, investigaciones y la oficina le cayeran encima. Entonces infiltraron a este grupo, a los cabecillas, generaron toda esta operación, se consiguieron las armas con unos frentistas, fue todo cierto. Todo esto lo hicieron los del DMPA engañados por Domingo Faustino Sarmiento y por Humberto López Candia, y el policía, este detective que yo le digo, el personaje del libro, participó de esta operación, y en la oficina le dijeron: cuando entres a la casa a quitar las armas, dispara a matar.
O sea, a eso estaba dispuesta la oficina. Lo que sucedió posteriormente es que apareció esto en la prensa como un gran hallazgo, un gran trabajo policial del gobierno desbaratando al terrorismo, pero por ejemplo, asesinaron después a Domingo Faustino Sarmiento, poquito tiempo después y lo mataron por sapo. Uno puede decir, bueno, está bien o está mal, pero el caso es que Domingo Faustino Sarmiento no aparece en los registros de nada. Entonces, como lo que le quiero decir un poco es que esta es una guerra sucia en la cual no está claro todavía exactamente, no hay un registro, digamos, de los muertos exactamente, porque son crímenes que algunos quedaron sin solución. El crimen de Domingo Faustino Sarmiento lo mataron en la calle y ahí quedó, digamos, pasó por un caso de delincuencia común y hasta ahora nosotros estamos haciendo este trabajo periodístico de recopilar, sacar a la luz estos antecedentes para ver si en algún momento quizás podemos llegar a hacer un catastro. Lo dudo, la verdad, pero es difícil hacer un catastro y usted me dice cuánto gente del MIR o estuvo en la oficina. La verdad es que también es incuantificable hasta ahora. Está, por ejemplo, ahí, habían dos jóvenes que también venían del MIR, si no me equivoco, que son Evaristo de la Cruz Godoy Godoy y Marco Antonio Villanueva Binet, ¿m? Que este detective eh, los detuvo. Los detuvo porque habían pasado de hacer atentados, acciones políticas, habían pasado a ser acciones delincuenciales para ellos, personales. Entonces, la propia gente del Lautaro, que vivían en la población de La Victoria, denunciaron a estos tipos, pero le dijeron, el problema, que vaya a tener problemas para detener a estos dos socialistas. Eran socialistas vinculados al Partido Socialista en ese momento y estaban trabajando en esta iniciativa de paz para desarmar a la gente y al mismo tiempo estaban siendo delincuentes comunes, robando bancos, etcétera. Y le dijeron, vas a tener problemas para detenerlos. ¿Por qué? Le dijo él. Porque trabajan para la oficina. Trabajan en la oficina. Son socialistas y trabajan en la oficina. Y él dijo, no me importa, yo también trabajo en la oficina. Si son delincuentes y andan robando bancos, los voy a detener igual. Y los detuvo. Los detuvo y habrán pasado, no sé, 20 minutos, me dijo, en que llegó un abogado de derechos humanos, Domínguez, a la Policía de Investigaciones. En la Comisión de Derechos Humanos puso una querella por tortura en contra de la Policía de Investigaciones. Eh, Jorge Arrate, Ricardo Núñez y Camilo Escalona armaron una conferencia de prensa que salió en la tele denunciando cómo detenían a estos militantes socialistas que finalmente terminaron después, siguieron en lo que eran asaltantes de banco, digamos, y narcotraficantes además, y cayeron posteriormente. Nosotros publicamos las noticias donde cae posteriormente Marco Antonio Villanueva Binet, por ejemplo, producto de narcotráfico. Sin embargo, eso le costó al detective su carrera dentro de la oficina, porque se peleó, digamos, él veía las cosas en términos de bien y mal, de blanco y negro, de bueno y malo, y dentro de ese lugar nada funciona, y el mundo en general no funciona con los polos opuestos o con los valores solamente, digamos, con los valores idealistas, y eso le costó reconocerlo, darse cuenta, y lo tuvo que vivir en carne propia. Pero es una historia oscura, le digo, gris, donde no hay antecedentes así tan fehacientes porque nadie se ha encargado todavía de reconstruirla, digamos, porque es bien vergonzosa, es muy oscura, son cosas que en general la gente no quieren hablar de ese tema, es muy difícil hablar de ese tema. ¿Mm? Eso le podría decir en términos generales, y Marcelo Chilling, el diputado actual, que era el secretario ejecutivo de la oficina, su discurso básicamente es que para hacer tortilla hay que quebrar huevos. ¿Mm? Y bueno, y no están contentos ahora que tenemos más seguridad, que se fueron los grupos subversivos, no logramos el objetivo, ya, lo logramos, entonces no nos cuestionen cómo lo hicimos, si lo logramos. ¿Mm? Entonces, imagínense, si esa es la calidad ética de los líderes políticos, de los diputados de la República, la conversación respecto de la ley de inteligencia que podamos llegar a tener acá en Chile está en pañales todavía, también en pañales. Ya, Gracias. antes Gracias. María Pizarro, hay una preguntan si Gastón Muñoz participó también en la oficina. No lo sé,
No lo sé. Él está vinculado, sí, digamos, a la iniciativa de paz, digamos, a la reinserción, ¿cierto? Que se dio en ese proceso paralelo a través de no me acuerdo si es de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, creo, Gastón, que empezó a trabajar ahí con un alcalde, que como se llama, que también participó de la misma iniciativa. Yo la verdad es que no cuestiono esas intenciones, y no tengo antecedentes como para hacer una acusación en contra de Gastón. Entonces, podría decir que es parte, digamos, de la reinserción, no así parte del sistema de delación o de soborno. Por lo poco que conocí a Gastón, digo, por lo poco que lo conocí, me pareció una persona íntegra, pero es un conocimiento superficial el que tengo, absolutamente superficial. María Pizarro. Buenos días a todos. Primero, cuando estuve escuchándote, pensaba, bueno, cuáles han sido los resultados, o sea, porque esto es una bomba de tiempo. Tengo entendido que hay gente que es parte todavía de la institucionalidad a nivel de parlamento. Eso es una. La segunda, la fuente de información que ustedes tienen, ¿qué pasó con él? O sea, eh, porque también es un caso interesante, pero ustedes tienen una sola fuente de información que han tratado de corroborar, me imagino, con todo lo que significan las otras organizaciones como CODEPU y otras organizaciones de derechos de la... Perdón. Eso serían las dos preguntas. A ver, La primera es, ¿cuáles son los efectos que ha tenido este libro que hoy día ya está ya. frente al público? Porque es una bomba, especialmente cuando ustedes nombran gente que todavía está activa en el Parlamento. Y la segunda, ¿qué pasa con el informante que ustedes tienen? Que la fuente de información lo han corroborado, como tú decías, con otras organizaciones. Pero, ¿qué pasó con él? Bueno, respecto del impacto, la verdad es que ha tenido un impacto fuerte. A nivel de ventas, el libro, digamos, fue muy violento. La Feria Chilena del Libro, que es como la principal cadena de distribución de libros que hay en Chile, nunca nos había pedido una cantidad tan grande de libros, y eso fue porque salió en la televisión y por lo que tú dices, en el fondo, porque hay muchos temas que, si bien pertenecen al pasado reciente, están muy validados actualmente, incluso por el hecho de que hayan parlamentarios, digamos, gente que está en el Parlamento tomando decisiones a nivel de leyes, digamos, de leyes de la República en el país. Entonces, ha sido bien duro, la verdad. Hemos dado varias entrevistas, está el cuestionamiento ético profundo, digamos, a la Concertación. El día que sacamos la entrevista, por ejemplo, Jorge Burgos se transformó en hashtag, digamos, en trending topic en las redes sociales, y mucha gente queriendo matarlo prácticamente. Entonces nos dimos cuenta de que hay mucha rabia sobre cómo se planteó esta transición con la cual la Concertación se llena la boca, digamos. Es que en realidad en este hacer tortillas, digamos, y quebrar huevos, parece que realmente quedó mucha gente muy molesta, que no se había atrevido a hablar hasta ahora, porque el sistema que se ocupó, como les digo, de delación, de sobornos, con dinero, con chantajes, con operaciones, con tortura, etcétera, fue una cuestión muy macabra que de alguna manera yo siento que volvió revictimizó a una parte de la población de izquierda de este país, que ya era víctima, ya había sido víctima de la dictadura, y eso se ha sentido con mucha fuerza. El libro está en muchos medios de comunicación. Ayer dimos otra entrevista para la televisión también. Tenemos varias entrevistas más la próxima semana. De todas formas, esto está pasando al mismo tiempo con lo de Sebastián Piñera, el Casino Enjoy, el coronavirus. Entonces, estamos con una cantidad de información, los chilenos, digo, en este momento, importante, que está ahí como circulando. Lo del Sename, por otro lado, y van saliendo cosas y más cosas todo el tiempo, pero ha sido bastante fuerte. Y respecto al personaje del libro, estamos ahí intentando, para protegerlo más, de hecho, que dé una entrevista en la televisión.
pero ahí está el tema de que, claro, me dijo que había sido amenazado de muerte, por ejemplo, después de la publicación. La relación con él no está tan fluida. Yo estoy tratando de convencerlo, como le digo, de que contrario a lo que cree la gente, cuando uno da una entrevista en la tele o en donde sea, uno es más público y está más protegido. Cuando uno está menos protegido es cuando uno no habla, cuando uno se queda callado, cuando uno se guarda, como uno dice. A mí me ha funcionado siempre así. Los momentos más peligrosos son antes de publicar los libros y no después de publicar los libros. Una vez publicado ya se vuelve un poco sonso, un poco estúpido tomar una acción violenta. Entonces, yo le estoy tratando de convencerlo de eso, de que él termine el trabajo que hizo, que tiene que ver con haber dado esta cantidad de entrevistas para el libro, y que lo visibilicemos aún más, porque ha generado mucha rabia de muchos lados. Él cuenta en el libro, por ejemplo, que a él le enseñaron a torturar, como curso me refiero, como materia, como materia de curso, no en una comisaría después cuando salía a trabajar, como en todas las comisarías que había una máquina de electricidad y venían torturando, digamos, a la delincuencia chilena, a la delincuencia común, me refiero, los venían torturando desde mucho antes de Salvador Allende, digamos. El viejo titular, digamos, del Clarín, y cantó como pajarito. Uno se pregunta qué es lo que es que cantó como pajarito. Es que les aplicaban la lora, que llaman, que es una máquina telefónica antigua de electricidad. Eso había pasado durante mucho tiempo, y eso se lo enseñaron a él en la escuela de investigaciones, y torturaban, para probarlo, torturaban a compañeros incluso. Y vienen esos testimonios también en el libro. Entonces, mucha rabia también de la propia policía de investigaciones, que también funciona como un gueto, digamos, o como una gran familia, si usted quiere, como de compadrazgo, ¿cierto? De amigos, de linajes que hay dentro de la policía, que el sobrino, el nieto, el papá, el tío, el amigo, son todos detectives. Entonces, también rompió ahí una especie como de cofradía, si uno quiere, o de pacto de silencio dentro de la policía. Por otro lado, quedó muy mal también con la gente del Lautaro, porque contó que los infiltró, los humilló de alguna forma. Entonces Lautaro sacó una carta ahora hace poco. El Lautaro, que ya no existe, digamos, sacó una carta, y la empezaron a hacer correr diciendo que ellos jamás habían sido infiltrados, y que el sapo asqueroso de Jesús Silva, repugnante y no sé qué, bla, bla, bla. Pasiones ahí fuertes. También nosotros denunciamos que Enrique Villanueva, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o sea, Jesús lo denuncia y nosotros lo corroboramos a través de testimonios judiciales, denuncia que fue parte de la oficina, al mismo tiempo que era parte de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que tomó la dirección, dice, según Ramiro, tomó la decisión, fue parte de los que tomaron la decisión de matar a Jaime Guzmán. Entonces uno dice ahí, ¿qué responsabilidad le cupo al gobierno de la Concertación en el crimen de Jaime Guzmán, si un comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tomó la decisión de asesinar a Guzmán, trabajaba a su vez como agente para el gobierno? 4 días después del crimen de Jaime Guzmán, Marcelo Chilling elaboró un informe de inteligencia dirigido al presidente de la República, Patricio Aylwin, donde sacaba cuentas alegres, pero alegres, del crimen de Jaime Guzmán, diciendo todo lo bueno que iba a suceder producto, y nosotros conseguimos ese documento, conseguimos ese informe de Marcelo Chilling. También conseguimos los informes de Carabineros, de la Dipolcar, donde le informa al gobierno que se puede venir un atentado en contra de Jaime Guzmán, porque han encontrado, digamos, papeletas, cantidad de cosas, información donde se menciona a Jaime Guzmán como un... Y bueno, no le advirtieron, no le advirtieron. Entonces, por otro lado, la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINE, también sabía, Pinochet también sabía que querían matar a Jaime Guzmán. En el fondo, todos sabían que querían matar a Jaime Guzmán, menos Jaime Guzmán, lo dejaron morir, de alguna manera. El ejército quería probar que los civiles no eran capaces de hacerse cargo de la inteligencia de un país. Y una buena forma de probarlo es dejar morir, digamos, a un senador de la República. Ustedes vieron todo lo que pasó. Y por otro lado, creo que la Concertación creía que iba a ser bueno que Jaime Guzmán muriera. Y si no digitaron o fueron parte de la digitación del crimen,
lo dejaron morir, lo dejaron morir. Yo no estoy, digamos, haciéndole un homenaje a Jaime Guzmán, creo que es un personaje nefasto para la historia, digamos, de este país, pero creo que, claro, creo que lo que se generó a partir de la muerte de Jaime Guzmán no fue algo bueno políticamente tampoco, ¿cierto? Porque se lo transformó en una víctima, digamos, de estos grupos terroristas, y fue negativo desde el punto de vista político, creo. Moisés Eso. Castillo. Gracias. Nada. No tiene micrófono. Micrófono. ¿Quién? Moisés Castillo. Ahí. ¿Aló? Ahí sí. Sí, ya, muchas gracias. En primer lugar, Javier, felicitaciones. Realmente tus trabajos son realmente profundos, serios, y yo tengo una gran admiración por ese trabajo y lo que significa. Ahora bien, tú explicas muy bien. No escucho bien. No se escucha bien. A la No se escucha. aló. No. Trata. Lo siento. Puede escribirlo, puede escribir la pregunta, Sí, puede sí. escribirla, Ya, hay un voy chat, a tratar, ¿eh? hay un chat voy a- abajo, puede escribir la pregunta y ahí la escuchamos. Ya. Chico, mientras Ahora se la escucha. Ya. Héctor, ¿puedo Sí. hacer una pregunta mientras Ya, tanto? entonces discúlpeme, ¿ah? A ver, Discúlpeme. Elio. Héctor, Sí. Ya dale, Elio. Javier Rebolledo, yo también quiero expresarte el agradecimiento por los libros que tú has hecho y todo tu trabajo. A mí siempre me parece como un milagro que alguien que no vivió esos años nos haya, a nosotros que lo vivimos, revelado lo que realmente pasó en muchos aspectos. Bueno, te quiero hacer una pregunta. En el contexto de estos planes que tuvo la oficina y la concertación de reinsertar a la gente que había estado en otra política, ¿es que es verdad o sale en tu investigación que en ese cuadro se intentó o realmente se devolvieron los bienes a los partidos que habían estado en la clandestinidad? Los bienes que los partidos tenían, casas, departamentos, imprenta, etc. Entonces tengo entendido que Lautaro Videla, el chico Santiago, como se llamaba en el MIR, y tal vez Ominami y Barceló habían trabajado en la restitución de los bienes al MIR, o al menos a una parte de lo que del MIR político. ¿Es que eso sale algo en la investigación en No, eso? no nos centramos en las propiedades, sino que más bien en el trabajo de inteligencia solamente. Lo que hicieron en materia de inteligencia. No nos metimos en las propiedades. Y la gente, otra segunda, a ver si eso salió, aunque ustedes no se metieron, es que es efectivo también que la concentración ofreció trabajos en el servicio público a algunos militantes que eran profesionales de los partidos, en este caso del MIL, porque Sí, yo por conozco supuesto. algunas cosas de eso y quería saber. Sí, no, por supuesto, eso sí, y eso se dio abiertamente, digamos. Yo estuve ayer, producto de esta publicación del libro, me contactó un joven también que había participado del MIR, que había caído preso el año 87, producto de un control de identidad, tenencia de armas, porte ilegal de armas, etcétera, no por una acción en concreto, pero lo habían controlado y creo que le descubrieron algunas cuestiones. Él había trabajado, era del MIR, como le digo, y dentro de la cárcel empezaron estas conversaciones, ¿cierto? Con gente política, ¿cierto? Del MIR político, que se le acercaron y le dijeron, mira, está esta posibilidad. Y a él en concreto lo llevaron a trabajar junto a un lote de personas que habían estado también en el MIR a trabajar al Ministerio de Obras Públicas. Y le pusieron un jefe
y me decía, el sueldo era extraordinario, me decía, era 1,5 millones de pesos de hoy día. Y yo no tenía la preparación ni la experticia para recibir ese sueldo. En el fondo me lo contaba como que, en el fondo era una especie como de, lo estaban comprando, ¿cierto? Comprando con un excelente sueldo que él decía que no estaba justificado. Ese sueldo era un muy buen sueldo como para quédate tranquilo y reinsértate, ándate a comprar unas zapatillas o arréndate un buen departamento y ve cómprate una buena tele, digamos, y está ahí. Eso, por ejemplo, está ahí. En las municipalidades pasó también, en varias municipalidades que trabajaron de la mano con la oficina, esta iniciativa que yo le decía a Lautaro Videla, los alcaldes ahí de Pedro Aguirre Cerda y otra municipalidad más, eso viene contado en detalle en el libro, de gente que se canalizó, ya sea desde las cárceles o que estaba afuera, con los papeles manchados, digamos, y que se trabajó en una reinserción laboral. Ahora, no sé, esta persona, por ejemplo, con la que conversé ayer, que empezó a trabajar en el MOP y que es de La Legua, me contaba cosas horrorosas, me decía que esta gente de la oficina que lo contactó y que lo metió a trabajar del Ministerio de Obras Públicas, después le ofrecieron droga para que él la vendiera en la población La Legua. Es decir, el gobierno, la oficina, a través de la Policía de Investigaciones, entregándole droga a la gente de La Legua que trabajaba para la oficina. ¿Para qué? Para que la vendieran y narcotizaran en el fondo a la población. Y esa es la razón por la cual cae después Marco Antonio Villanueva Vinet, que es esta persona, este socialista, exmirista, socialista, que trabaja después como en la oficina y que después, años después, cae por narcotráfico. Y no una vez, cae varias veces. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el origen de esa droga? Está en el gobierno, la droga la puso el gobierno, es terrible, es terrible. Si uno se pone a, digamos, hilar más profundo, es parecido como al Iran Gate, a lo que hicieron los yanquis cuando el parlamento estadounidense le prohibió a Estados Unidos seguirle pasando plata para financiar a los contras, ¿cierto? En Nicaragua. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Empezó a comprarle droga a los carteles mexicanos y vendió, la misma CIA, vendió la droga en Estados Unidos y no le importó tampoco narcotizar a su población con tal de tener plata para poder financiar a los contras de Nicaragua. Y eso está comprobado, digamos, es así. Entonces, no me llama tanto la atención, es terrible, digamos, que pasen chilitos a nivel más pequeño, digamos, pero que sean tan malos estos gallos. Jacqueline, Gracias. hiciste una pregunta, creo. ¿Eh? ¿No se escucha? Sí. Sí, le Ya la escribí pregunta. en el chat para no quitar mucho tiempo. Yo quería tener un poquito más de detalles acerca de cómo funcionaban esos contactos, porque entre los grupos y los diferentes militantes y la oficina, porque tengo entendido que, yo supongo también que hubo gente a la cual se le ofreció que dijo que no, ¿no? Sí. Y supongo que también esos contactos tenían diferentes niveles, o sea, no todos fueron infiltrados, algunos tal vez parcialmente. Que nos cuentes un poquito cómo funcionaba eso. No, Gracias. de hecho hay gente, gracias por la pregunta, de hecho hay gente que dijo que no, derechamente, que no. Yo ayer me entrevisté con una persona que sí aceptó, digamos, el trabajo, como le decía, en el Ministerio de Obras Públicas, con un sueldo que no correspondía a su preparación, que uno lo puede ver eso casi como, no sé, como una coima, como un soborno, no sé cuál será el nombre bien que tendrá, pero que cuando le ofrecieron narcotizar a la población La Legua, dijo que no, digamos, y que cuando le ofrecieron andar sapeando a sus compañeros, también dijo que no. Ahora, ojo que era un problema porque se empezó a producir este juego siniestro que se produce cuando algunos empiezan a hablar, ¿cierto? Que es que no ir a hablar de mí, porque este gallo está trabajando allá, ahora con la oficina, y él estuvo conmigo trabajando antes en otras cosas, y capaz que me echa el agua a mí, entonces también puede ser que lo que más me convenga, parece,
es transformarme en informante o entregar, como dices tú, una información parcial de alguna cuestión y después salirme. Eso se dio muchas veces, se dio muchas veces, se dio muchas veces en muchas ocasiones. ¿Mm? Jesús Silva cuenta que él iba a las cárceles a obtener información de los presos políticos en las cárceles. Iba a conversar con ellos allá, a ofrecerles trato. ¿Mm? Entonces, claro, es un juego bien espurio en algún aspecto, difícil de definir. Estaban los informantes, estaban los agentes recolectaban a los informantes. Un informante podía ser un informante ocasional o podía ser un informante, digamos, regular. Después los agentes ya eran regulares, estaban en otro nivel porque estaban trabajando absolutamente para la oficina. Y sobre los agentes, habían agentes de mayor y de menor jerarquía, básicamente en función de la altura a la cual estaban dentro de sus organizaciones. Y como les digo, se da el caso de Enrique Villanueva, que estaba muy arriba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, muy arriba, y que al mismo tiempo estaba trabajando con la oficina. En el libro se entrega un antecedente también que es bastante preocupante, pero el negro Palma Salamanca, Ricardo Palma Salamanca, cuenta que en este mismo periodo en que Villanueva era agente de la oficina y parte de la dirección del frente, por otro lado, su contraparte políticamente hablando, el grupo de Villanueva, el grupo de los más moderados, si uno quiere, ¿cierto?, de los que querían la reinserción, o transformarlo en un partido político. Y por otro lado, Ramiro, que es el núcleo, digamos, que cometió el atentado, según Palma Salamanca, Ramiro también mantenía reuniones con la oficina. Y también había un traspaso de información. Entonces, es lo que tú dices, o sea, como uno no necesariamente es algo por una reunión, digamos, ¿cierto? No nos olvidemos que el jefe de la KGB se junta con el jefe de la CIA, ¿cierto? Se juntan, conversan, y tienen que conversar porque es importante que conversen, ¿cierto? Y no nos olvidemos que acá el año 85, 86, Lenin Guardia, agente de la oficina o de la oficina chica, organizó una reunión entre la dirección del Partido Comunista, ¿cierto? Y el director de la CNI, Humberto Gordon. ¿Mm? Porque a Gordon le interesaba básicamente, digamos, hacer un control de daño respecto al caso de Goyao, que en ese momento estaba golpeando muy fuerte. Y se da esa reunión. Y es la misma organización, o muy parecida a la organización que el año 77 y 76 había asesinado en el cuartel Simón Bolívar a 2 direcciones y media del Partido Comunista. Sin embargo, don Luis Corbalán se reunió con ellos y un grupo de la dirección, digamos, y eso está reconocido y fue así. Y es parte de la política también, ¿cierto? Como son decisiones que en algún momento se tienen que tomar y que se toman, digamos, y no reconocerlo también es bastante ingenuo, digo, si uno no lo sabe ver. No, las cosas no son negro y blanco. El negro y blanco es algo que le enseñamos a los niños para que no hagan las cosas mal, digamos, para que tengan las cosas claras, ¿cierto? Pero la vida es un poco más compleja que eso, lamentablemente, o también maravillosamente, es un poco más compleja que eso. Sí. Luis Campos, después Mario. Yo había escrito mi pregunta, Sí. pero la puedo leer. Es, Javier, gracias por la información que has entregado. Tú mencionaste a Humberto López Candia, es que fue entrevistado para este trabajo de investigación. Él hace unos 20 años creo que escribió un relato de unas 120 páginas en que entregó mucha información que fue cuestionada en la época. Muchos dijeron, no, lo que está diciendo es falso. Cuando habla de infiltración, todo lo que tú acabas de mencionar, no, que era falso, le confirmaban que era verdad. Y ese trabajo nunca fue editado como un libro. O sea que circuló, pero de manera, yo creo, un poco clandestina. Y no sé Sí. qué será de él, si está vivo o está muerto, ¿eh? A lo mejor se murió. Está vivo, ya. Está vivo.
Ya, Cayó ya. preso con Lenin Guardia junto en el caso Bomba, acá en Ya. Chile. Sí, sí. Cayeron presos juntitos. De verdad. Ya, ya. Sí, ese libro se llama Los subterráneos de la transición. Y Exacto. es un libro que escribió un periodista que trabajaba en la revista ¿Qué pasa?, que se llama Udo Joao González, que Ya, fueron compañeros de universidad en el ARCI, ya, Humberto López Candia con Udo Joao González. Nosotros entrevistamos a Udo Joao González para este ya. libro y le preguntamos qué había pasado con su libro, por qué circulaba solamente en internet, porque no Sí. había habido alguna vez algún interés. Entonces nos dijo que se acercó a Pablo Ditborn Ya, en un momento, y Pablo Ditborn estaba muy interesado en publicarlo, ya, y que después, misteriosamente, no ya, volvió a responderle, digamos, positivamente, ni parece que después cortó relación. Después fueron a LOM, fue a LOM, con Pablo Slachewski, ya, ¿cierto? Fueron con él a esta editorial, que yo diría que es una de las editoriales más grandes, pues debe ser la editorial independiente más grande de este país, independiente entre comillas, digo, pero una editorial independiente. Y Pablo Slachewski estuvo muy interesado, tanto que le pidió una copia del libro, le dijo que el comité editorial había aprobado la publicación del libro, sin embargo después le manifestó que no lo iba a publicar. Y ahí él perdió, la verdad, como periodista, el interés y pensó que en realidad era un libro en el cual no existía interés. El tema, me dijo, es que él le hizo una copia a este archivo que le pasó a Pablo Slachewski de LOM, le hizo una marca al archivo, que solamente él sabía, por si es que el archivo llegaba a imprimirse o llegaba a entregarse a alguien, el archivo tenía una marca ya, que él nomás conocía. Y coincidentemente después un periodista de La Moneda lo llamó y le dijo, tengo tu libro acá. Le dijo, acá lo tenemos en la Moneda y en el gobierno nos llegó una copia de tu libro. Y se juntaron y lo fue a ver. Y era la copia que él le había pasado a Pablo Slachewski, del hombre. Mira, Nosotros fuimos a hablar, le preguntamos a Pablo Slachewski para este libro. Y él dijo que no recordaba haber tenido ninguna reunión con Udo Joao González, ni tampoco haber recibido el libro. bueno. Eso le puedo decir de Humberto López Candia, pero sí, prácticamente todo lo que él dice, o muchas cosas de las que él dice, son ciertas y otras están en clave, digamos, en la clave del interés propio. No hay que olvidarse que este tipo era una rata, digamos, porque comenzó a trabajar para la Dirección de Inteligencia del Ejército, junto con antes del término de la dictadura. Ya estaba trabajando para la Dirección de Inteligencia del Ejército. Y después comienza a trabajar para el gobierno y posteriormente para la oficina. Entonces, siempre fue reconocido cuando interrogan en el caso Guzmán a las personas, siempre dicen, sí, Humberto López Candia sí lo conozco, dicen, pero él era agente de la DINE. Dice, para nosotros trabajaba ocasionalmente, nos entregaba algún antecedente, pero él era agente de la DINE. Y en una declaración nosotros encontramos la información, digamos, de que este tipo cayó preso, cuando trabajaba todavía en el MIR, cayó preso, y cuando estaba preso conoció en el presidio a un ex agente de la CNI, que se llama Humberto López Totoricagüena, agente de la CNI, tal cual, y se hicieron amigos en la cárcel. Y este Totoricagüena trabajaba ocasionalmente para la DINE, y él fue la persona que lo presentó a la Dirección de Inteligencia del Ejército. Lo mismo que Lenin Guardia. Lenin Guardia también trabajaba, era socialista, trabajaba para la DINE y también trabajaba para Belisario Velasco, digamos, y en alguna medida para la oficina. Entonces tiene gente que son triple agentes o cuádruple agentes que les gusta además todo este mundo de las mentirillas, de los chismes, de la información, del poder que significa la información. Mucho de lo que dice López Candia es verdad, harta de las cosas que dice son mentiras también, y muchas son verdades a medias que le acomodan a él. No hay que olvidarse que Humberto López Candia
el año 91 mató a un panadero en el Paseo Bulnes y nadie reparó en ese momento, cuando él cayó preso, que fue a caer preso al lugar donde estaban los presos políticos. Cuando eso fue, aparentemente era un delito común, mató a un panadero en la calle. Después se supo, subterráneamente, que ese panadero era el correo de la información de la DINE que le llegaba a Humberto López Candia, y Humberto López Candia estaba presionando al panadero para que le dijera el nombre de la gente de la DINE que le entregaba la información, y el panadero no quiso hacerlo, se terminaron agarrando una gresca y López Candia le metió 2 balazos. Y esa es la razón por la cual López Candia cae preso el año 91. Y cae, y después sale libre. Y después sale libre, además, pues, con la ayuda de sus amigos, pues. Oscar Carpenter, Antonio Ramos, Marcelo Chilling, Jorge Burgo, etc. Horrible. Mario. Gracias. Gracias, Javier, por todo lo que nos has contado y todas estas novedades que estamos teniendo hoy día después de tanto trabajo que ustedes han hecho junto con Danto. Oye, mira, una de las cosas que quería preguntarte es, ¿qué piensas tú como consecuencia de todo esto que se está conociendo puede tener incidencia en todos los políticos que están activos y que están hoy día participando para la elección que hay ahora, en abril? Que mucha gente, y le di el comentario gente de derecha, los cuales han planteado que bueno que salga todo esto antes, porque esto favorece a la derecha, porque así la gente va a saber quiénes son estos candidatos, esta gente. No sé qué opinión tienes tú respecto a eso, no es la opinión que yo tengo, pero ¿qué opinión tienes tú respecto a eso? Yo tengo la impresión de que la gente que estuvo involucrada en esto, que son demócratas cristianos, socialistas, en el fondo, lo que queda claro en el libro, y esa es la invitación que uno hace como periodista, es hacer una comprensión profunda de las cosas, es decir, que más allá de los stickers que pueden ser políticos, digamos, del nombre, demócrata cristiano o socialista, lo que se está viendo acá es que hay algo que es transversal y que es muy peligroso, y es lo que hay que poner ojo, que es que la información, la inteligencia, se maneja con reglas, con códigos ocultos muy similares a los de la mafia. Y en eso yo no creo que al divulgarlo uno le esté haciendo un favor, digamos, a la derecha. Qué mal por la centroizquierda, que haya caído en eso. Qué mal, pero eso es problema de ellos. Tendrán que resolverlo ellos. Yo no me hago cargo de hacerle un favor o un desfavor a nadie. En mi interés está generar una relación, un tipo de sociedad en la cual nos podamos mirar las caras y podamos creernos, digamos. Y lo que esta gente construyó es puro temor, digamos, pura rabia, pura violencia, además. Y siguieron con las mismas prácticas que venían de la dictadura, y para mí eso es imperdonable. Si le estoy haciendo un favor con eso digamos, a un tipo, bueno, que lo tome. Yo creo que la gente no es tan estúpida como por ver que un socialista renovado, digamos, o un demócrata cristiano están metidos en tortura, eso le haga decir que la izquierda es mala y que ahora se va a transformar en derechista. Tiene un montón de otras posibilidades que se han dado acá en Chile también con el tiempo, que incluso se encuentran más a la izquierda. Hay cantidad de partidos políticos y de organizaciones sociales que están ahí, que están funcionando muy fuerte. De hecho, tenemos una crisis de los partidos políticos acá en Chile muy potente respecto de lo que representan o han representado los partidos políticos. Entonces, esa visión también yo creo que en este libro no se le está haciendo un favor a la democracia cristiana, claramente, y al Partido Socialista, pero sí al humanismo de alguna manera, o a lo que entendemos por el humanismo. Totalmente de acuerdo contigo. En fin. Hoy, si puedo aprovechar el momento, también preguntarte cómo tú ves, seguramente estás recibiendo muchas amenazas, riesgos a tu vida, cómo estás tú enfrentando ese proceso, cómo te estás protegiendo. Tú dijiste en un momento, digamos, cuando uno es visible está más protegido, que está subterráneo, pero yo creo que es tan difícil, digamos, el momento que estás viviendo seguramente, que nos contaras un poquito sobre eso. Mire, yo la verdad es que hace tiempo que me relajé en ese sentido, o sea, algunas consideraciones básicas tomo, digamos, pero muy elementales. Yo sé que en el juego de la inteligencia
yo no le voy a ganar a un tipo malintencionado que tiene todas las, digamos, ha sido preparado para eso, funciona con dinero estatales, tiene tecnología de punta, que son capaces de triangular los teléfonos, saber dónde está uno, aunque uno tenga apagado el teléfono. Entonces, en ese juego yo no voy a ganar. Entonces, como ya asumo que perdí en ese juego, saco mi banderita blanca y digo, yo ya perdí y yo sigo haciendo mi vida normal, digamos. Y que pase lo que pase nomás, po. Como dicen, es sin llorar. Bueno, gracias. María Angélica y después Leonardo. Angélica. Ya. Después Pato, ya. Compañero, los saludo y los felicito por todo lo que usted nos ha contado y me hace revenir hacia atrás. Nosotros cuando, después que pasó esto del no y todo, de la concertación, los presos políticos se dividieron en presos políticos de conciencia y presos políticos de sangre, bueno, fue así en el 91-92. Y a partir, lo que más me hace, me siento y me hiere en el alma, es que todo eso, esa gente que decían que serían presos, que eran presos como te dijera, de sangre, y que nosotros hayamos trabajado. Yo no digo, mucha gente trabajó para los Lautaro, para los otros, y todos los que no caían en el otro lote, y mandábamos plata y lo ayudábamos. Y esa cuestión de repente te hace sentirte como, pucha, pensar que, no digo todo, pero de esa gente se ve metida en toda esta cosa que es pero perversa, porque eran de una perversa, eso es perverso, o sea, la dictadura de los perversos, no sé, yo no sé, pero me duele en el alma, pensaba ahora, puta, y nosotros que creíamos totalmente con nuestra conciencia, ¿viste tú? Entonces, es muy importante lo que tú dices, muy importante tú lo que vienes de hacer, y yo creo que, bueno, hay que seguir adelante para seguir luchando con nuestros ideales, pero es terrible, yo creo que es lo que tú dices, es una bomba, mucho más que eso, y que va a ir, y que va a tomar, yo creo, su peso más hacia adelante. Es lo que yo le quería decir, expresarle. Muchas gracias. Y ojalá llegue luego su libro, pero me siento como... Te los vamos a mandar, le vamos a mandar libros para allá. Cuando venga alguien para acá, de ustedes, digamos, o amigos de ustedes, estamos hablando con Héctor, mandar ahí en una maleta una buena partida de libros para que tengan. Lógico. Gracias, compañero. A un precio muy conveniente, precio de amigo. Que sea el precio que sea, pero por lo menos saben más. O sea... Leonardo. Bueno, yo felicito la forma de construir una historia desde del periodismo y la literatura. Y para la realidad que yo veo desde mi experiencia, muchas de las cosas siempre fueron como vox populi, pero nadie tuvo el coraje, la valentía como usted, de desarrollarla. Y a mí se me viene una pregunta que yo siempre la he sostenido. Yo tuve documentos de Viera Gallo del año 88, yo creo, cuando ellos planteaban directamente que su enemigo no era la CNI, no era el gobierno, o sea, no era Pinochet, no era nada, sino que era el Frente, el Lautaro, el MIR y toda la gente, que eso eran su enemigo. Y eso uno llega a la conclusión de, cómo se podría decir, de las infiltraciones y del acuerdo que hizo el Papa con todo la salida política. Y mi pregunta es la siguiente. Después, como se van desencadenando las cosas, acá no es responsable la democracia cristiana, el Partido Comunista o todas las personas que estuvieron dentro de estos procesos de federación, sino que acá la responsabilidad del Estado de Chile. Y yo hago la analogía caso de que a la larga, con todo esto que usted le está dando forma, prácticamente los crímenes de lesa humanidad continúan sistemáticamente, y a mí me tocó trabajar con los secundarios y esas mismas políticas de una, ¿cómo se podría decir?, dimensión inferior, pero son las mismas políticas de persecución política, de tortura,
de muerte, como por ejemplo la muerte de Daniel Menco, porque todas las muertes son ejemplares. Eso lo han demostrado todas las dictaduras, que son ejemplares para decir, tú no te movilizas, o si no te matamos. La de Gutiérrez, y etcétera, etcétera, etcétera. Y me pregunté cómo detrás de todos estos elementos empezar a canalizar prácticamente las denuncias, de seguir denunciando el Estado de Chile, tanto en el proceso de concertación nueva mayoría, porque en el fondo igual, esto mismo lo vemos en el conflicto mapuche, esto mismo, y son muchos los antecedentes que existen para plantearse en ese escenario, y ella, porque yo recuerdo en la década del 80, por ejemplo, o sea, en la década de los 90, ¿cómo se podría decir? Las publicaciones de los Verdes Oliva, cuando salen la publicación de los Verdes Oliva de la tercera, uno lo lee, y esa no es un periodismo de investigación para de un país que está en el eje del mar, sino que es una delación desde adentro, desde las cúpulas más profundas de un sector de la isla. Hace una delación para inculpar a Cuba. Y resulta que esa es la relación que quiero hacer yo, o sea, en el sentido de cómo canalizar todas estas cosas para hacer responsable al Estado de Chile desde sus políticas sistemáticas hasta el día de hoy. Sí. Bueno, no sé muy bien cómo responder esa pregunta, digamos. Yo hago la parte periodística. Después viene el tejido social, ¿cierto? Digamos, las organizaciones, etcétera. Ustedes, que construyen también otra parte, digamos, de esto que estamos intentando elaborar, digamos, construir, y ahí eso pasa o no pasa en la medida de que se va generando conciencia, digamos, pero eso es parte de un trabajo, en el cual los periodistas nosotros cumplimos con un eslabón, tiramos la bomba, como dicen ustedes, tiramos la bomba y después nos vamos. O estamos acá para conversar, ¿cierto? Para colaborar, para recibir nuevas denuncias. Y la ciudadanía será la que condene o la que pida las condenas, o las organizaciones serán las que pidan las condenas para el Estado de Chile, efectivamente. Perdón, pero hay un antecedente, nosotros teníamos un antecedente de esto, cuando pasa lo de Pérez Ujubis, el partido, digamos, la Unidad Popular le pide al MIR de entregar a la gente de la BOP, el partido conocía a muchos de esos militantes, sabía cómo ubicarlo. El partido Miguel Enrique dice que nosotros no podemos hacer el trabajo de la policía. Y eso costó las conversaciones que el MIR tenía en ese momento con la policía. Cuando la BOP se rinde después del asalto que hace investigaciones, los de la BOP se rinden, salen al techo con las manos en alto y los ametrallan. O sea, ya, digamos, la izquierda, y yo no excluyo también el movimiento donde yo estaba, y las ideas y las prácticas que nosotros teníamos también eran prácticas paraestatales, o sea, políticas de Estado. ¿Ah? Eso tiene una larga raíz también, no solo de la derecha, de la izquierda también. ¿Ah? Nosotros, en alguna medida, los partidos eran protoestado, o sea, teníamos un servicio, digamos, gente que conocía la cosa militar, nos estrenábamos, teníamos servicio de inteligencia, teníamos servicio de identificación que hacía papeles, o sea, ya éramos protoestado, a pesar que nosotros luchamos por una sociedad sin Estado al futuro. Pero claro, la justificación era que en ese camino nosotros nos constituíamos en Estado también, y nosotros sabemos cómo pasó en los países donde estas concepciones tomaron el poder, o sea, no se salió de ahí. Entonces, esto que pasó con la oficina es verdad, pero la izquierda también tiene responsabilidades en eso, o sea, nuestras ideas que teníamos llevan a esas cosas también, por más que no todo el mundo se corrompió. Y lejos de eso, la mayoría de la gente, por suerte, no cayó en eso, tuvieron principios.
Patricio Arenas, ¿quería hablar tú? Patricio. Arena. No está Patricio, pero ahí está. Y ahí está. ¿No? ¿Quería hablar? No. Ahí se ve su cara. Estaba escuchando atentamente lo que estaba planteando el compañero, porque en gran mayoría de lo que él plantea, que es sorprendente, hay cosas que yo no conozco y no es mi tema. Yo soy político y me dedico más a la política que a lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia y todo eso, porque él lo plantea muy bien, ¿no? O sea, él dice, es un tema muy complicado. Y tiene razón, es un tema muy complicado, no solamente en Chile, o sea, a nivel global es muy complicado. Y lo que sí me sorprende agradablemente el trabajo que él hizo, y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos de poder haber participado en esta actividad que Héctor nos invitó hoy día. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Espérate, es que no oigo. O María o Edito, ya, Edito, María. Edito, después María. Habla, Edito. Sí, compañero. Mira, es cortito. No, espérate. Edito, déjale Edito, María. Y te doy Perdón. Edito. En primer lugar, un saludo a todos los compañeros, compañeras que están presentes en esta audiovisual, pero particularmente al compañero que nos ha revelado tantas cosas que, bueno, por la experiencia que tenemos, yo formo parte de la Asociación de Expreso, que son los compañeros que han organizado esto, con Héctor hoy día en la cabeza, y nuestro trabajo ha sido el trabajo de memoria, sobre todo, de justicia, terminar con esa infame constitución política y, bueno, luchar por un Chile diferente, por una vida mejor. Ahora, digo esto, compañero, porque exactamente como se dice en la viña, señora y todo. Y esto, lo que usted revela, compañero, en su libro, me parece que forma parte de los resultados de una dictadura feroz que quisiéramos que no se repita. Vale decir que, como se dice, ¿no? Los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Eso desde el punto de vista de la memoria, ese es nuestro trabajo y nuestra lucha hasta hoy día y continuará adelante. Ahora, naturalmente que esto forma parte, una parte más de todo aquel trabajo todavía que nos queda por hacer. Yo tal vez no mucho más, por los pocos años que me queda por delante, no obstante la convicción y los ideales están aquí, y nos sentimos tan chilenos como todos los otros compañeros que viven en Chile, y por lo tanto nuestro deber es continuar. Yo creo que todo esto es evidentemente terrible, y como decía Nietzsche, yo creo que en alguna medida, el filósofo Nietzsche alemán decía, para que algo quede en la memoria hay que grabarlo a fuego, todo aquello que no deja nunca de doler. Yo creo que en alguna medida eso se refleja también en nuestra situación de hoy, sobre lo vivido, sobre lo que usted revela, y por tanto la necesidad de volver a trabajar, o sea, no volver, digamos, continuar en la lucha hoy día, sobre todo por la nueva constitución, donde sea el pueblo, la base del pueblo mismo, que sea el resultado de esa base, digamos, para una nueva constitución, y terminar con esa constitución y todos estos amarres y todos los individuos todavía que tenemos hoy día allí, vendepatria, digamos, y dueños del poder económico, de las bancas, etcétera, etcétera. Por tanto, nuestra lucha es larga y esto encierra una vez más que hay cosas todavía a revelar, todavía no se ha terminado, dentro de 50 años quedan muchas cosas, pero usted ya con este aporte que hace a la memoria, a la verdad es revolucionaria, decía Rosa Luxemburgo, me parece un trabajo excelente. Yo los felicito y muchas gracias, compañero, por estar con nosotros aquí. Gracias. Muchas gracias a usted. María. Oye, ¿puedo hablar esta vez? Ya,
Ahora sí, ¿podría explicarnos un poquito más la nueva ley de seguridad que hoy día ya la aprobó el Senado y los efectos que tendría en la sociedad? Porque de acuerdo al nombre que tiene, es que las Fuerzas Armadas entrarían como a proteger la infraestructura y sería una colaboración a Carabineros. Cuéntanos un poquito más, tú dijiste algo en tu presentación con respecto a la nueva ley de seguridad y cómo nos estaba afectando. Ese es un punto principal, yo creo que de la nueva ley de inteligencia, digamos, y que se ha alertado, digamos, a través de columnistas que han escrito sobre el tema y han puesto ahí el foco, digamos, porque efectivamente, como conversábamos al principio, a la Dirección de Inteligencia del Ejército le corresponde la seguridad nacional, un término que no está definido, por si acaso, en la ley de inteligencia. No hay ni una parte, y en ninguna ley de Chile está definido el concepto de seguridad nacional, para empezar, pero a ellos les corresponde la seguridad nacional, entendiendo que, digamos, el ejército funciona, o su jurisdicción es todas las amenazas que puedan venir desde el exterior, digamos, enemigos extranjeros, ¿cierto? Que puedan atentar en nuestra frontera, llámese argentinos, bolivianos, peruanos, de donde sean, digamos, del país que sean, servicios de inteligencia, etcétera. Proteger a Chile de enemigos provenientes del exterior. Con este concepto que se busca ampliar, que es pasar, digamos, a una colaboración con Carabineros a través de hacerse cargo de la seguridad pública, es que a través de ese concepto es que se ingresa la posibilidad, digamos, cierta, y es la razón por la cual quieren hacer la nueva ley de inteligencia, que el ejército, que tiene mucho más, digamos, patrimonio, que tiene más tecnología, que tiene más capacidad logística y de inteligencia de Carabineros, que se haga cargo de la inteligencia, de la seguridad pública. Y eso para mí, digamos, claro, está ahí, se ha alertado sobre la posibilidad de la politización, ¿cierto? Ya está bastante politizado el ejército, pero de mayor politización, en el fondo, que comienza a funcionar como un brazo como lo que era antes la policía política, se decía la policía de investigaciones, ¿cierto? Que dependiendo del gobierno de turno, se cuoteaban ahí algunos cargos y se ocupaba finalmente a la policía de investigaciones para investigar, digamos, al enemigo de turno que pudiera tener el gobierno. Eso es un poco lo que se ha alertado acá. Es complicado además porque al no definir el concepto de básico, como digo, como qué es la seguridad pública, cuáles son los límites que puede tener un servicio de inteligencia, es que finalmente todos quedamos un poco expuestos a ser escuchados. Sabemos, digamos, a través de escuchas ilegales, de montajes de pruebas, ¿cierto?, que han ocurrido hace poco tiempo acá en Chile, la Operación Huracán, y un montón de otros casos que han ido saliendo a la luz donde la policía ha inventado pruebas, digamos, ha mentido abiertamente, han seguido a periodistas, a Mauricio Weibel, y hubo una operación que se llamó la Operación Topógrafo, por ejemplo, en que se siguió a un integrante del ejército en servicio activo, el capitán Rafael Harvey, y se ocuparon recursos públicos del gobierno, del ejército, para seguir a estas personas porque eran una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, si lo que estamos buscando es darle más herramientas al ejército para que nos espíe a los ciudadanos, y es un organismo que hasta ahora el ejército no ha transparentado qué es lo que es para ellos la seguridad nacional, y en realidad en la práctica lo que vemos es que salen a seguir a periodistas que les pueden causar problemas al comandante en jefe, o porque un capitán de ejército está denunciando correctamente que hay corrupción dentro del ejército. Si eso para ellos es la seguridad nacional, o una amenaza para la seguridad nacional, es un buen indicador
de lo que pasaría si es que a través de una nueva ley de inteligencia le diéramos estas amplísimas atribuciones que pretende el Ejecutivo. ¿Mm? Moisés, creo. Ya, ¿me escuchan ahora? Se escucha siempre con ruido. Más o menos de nuevo. No, no se escucha. Es como que el cable estuviera mal puesto. Bueno. Como que habría que mover el cablecito quizá un poco la patita. Lo muevo, pero no, Ahí, no me da. Ahí, ya. ¿Se escucha ahora? No se mueva. ¿Aló? ¿Qué te ha agarrado el Sí, cable? parece que hay un mal contacto. Bueno, voy a... En primer lugar... Escríbelo. Escríbelo, Moisés. No pasa ¿Aló? bien. ¿Se escucha o no? A ver, ¿Se escucha? Ahí sí, ahí sí. No le hagas Ya. nada. Bueno, como han No se escucha. No pasa. Mi trabajo, no se escucha. No tiene que, ¿lo puede escribir? Bueno, escríbelo. ya voy a tratar de escribirlo. Perfecto, ya. En realidad voy a hacer una pequeña Porque no se escucha nada. Ya, de acuerdo, escribo. Por favor, ya. ¿Alguien más? ¿Marcelo? Cachagua. Sí, Marcelo. Sí, hola. Bueno, saludo al escritor o al periodista, Javier. Bueno, yo no he leído el libro, no entendí mucho lo que pasaba cuando se crea la oficina. Tú dices que después de Guzmán, pero sin como embargo, organismo, como por ley, digamos. Sí, pero sin embargo, en un momento mencionas a una persona al frente, Manuel Rodríguez, que ya sabían antes de eso que iban a matar a Guzmán. Bueno, leyendo el libro tendré más claro. Yo solamente no quería hablar aquí de problemas de inteligencia. Yo lo que quería justamente plantear aquí, que es un caso increíble, lo que está pasando en Chile actualmente, el paralelo con lo que hay antes de la dictadura. Se nos dice a veces que con un lápiz votando contra Pinochet se cambió la dictadura. Un lápiz, la fuerza del lápiz. Y imbecilidades de ese tipo. Sin darse cuenta que en dictadura hubo varios miles de asesinados y desaparecidos, de miles de torturados y presos, de decenas de miles de exilados. Eso en el primer tiempo de la dictadura. Y posteriormente, durante todo el año 80, había enormes manifestaciones violentamente reprimidas. ¿Y quién es el que en último término gana y toma el poder? ¿Quién es el come la torta? Aquel que ni siquiera tuvo un dedo, huevón. Hay muchos de los políticos del PPD, del PS, de la democracia, esos buenos estuvieron afuera, ni siquiera se la jugaron. Y son ellos los que se agarraron el poder. Y cuando por ahí los que dieron la lucha crean la oficina para pegarle los cachos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora nuevamente va a haber un plebiscito, se logró una votación para cambiar la Constitución. ¿Y quién puso los muertos? Los presos, que todavía hay presos, los ciegos, los tuertos, los heridos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los mismos que anteriormente ganaron son ellos a un 65 o 2/3 que van a crear la nueva Constitución. La historia se repite. Y solamente, como este es un problema político, que llamo a reflexionar a todas aquellas personas que se la juegan, que no han sido, yo creo, no han tirado lecciones de la historia y nos la han ido tirando. Y lo que tú estás diciendo y estás contando es un hecho sombrío, pero es un elemento más, ¿lo ubica?, de que hay que hacernos reflexionar. Solamente eso, compañero. Ahí tú puedes leerla, ahí hizo la pregunta Moisés.
¿La puedes leer tú? No tengo sonido. ¿Tengo sonido o no tengo? No, sí la he visto, no, pero estoy diciendo a Javier si la puede leer. ¿Está tu micrófono cerrado? Ahí sí, perdón. Compañero Javier, lo importante es saber lo que piensas del proceso constituyente, pues solo el desarrollo de la lucha social y política puede poner un coto al pinochetismo sin Pinochet, que se está instalando de a poco en Chile, nuestro increíble país. ¿Qué pienso del proceso constituyente? Creo que fue oscuro, digamos, la forma en que se planteó. Finalmente no se le dio posibilidad real a los independientes, a los candidatos independientes, y este era un movimiento absolutamente independiente. Es decir, lo que vivimos acá en Chile fue un estallido que nadie pudo prever y que nadie pudo apagar después, nadie pudo bajarlo. O sea, ni el mejor de los operadores políticos, en el que se hubieran puesto de acuerdo todos los partidos políticos y hicieran ese acuerdo, digamos, gigantesco nacional, no lo podían apagar, porque los trascendía, absolutamente trascendía al sistema político, al sistema de partidos políticos. Y sin embargo, ese mismo grupo que hizo ese acuerdo, le pusieron cantidad de dificultades a los candidatos a constituyentes. Yo tengo amigos, digamos, que quedaron fuera por diversos motivos. Por ejemplo, la ley, no me acuerdo bien cómo es la triquiñuela, pero más o menos la voy a enunciar. Mi amigo había apoyado en un momento a Revolución Democrática. Y después del movimiento de octubre de 2019, en enero de 2020, él renunció al partido político Revolución Democrática. Y ya en 2021, es decir, prácticamente un año después, se candidateó como constituyente. Es decir, cumplía con los requisitos que la ley establecía, que decía que para poder, digamos, ir como independiente, para ser candidato constituyente tenía que haber renunciado, creo que la ley dice 10 meses antes. 10 meses antes de la... Y él lo hizo, porque había renunciado en enero. Sin embargo, estos sátrapas lo que hicieron fue que introdujeron una modificación, un artículo transitorio en la Constitución política y tiraron el periodo de tiempo que la gente tenía que haber renunciado más hacia atrás y lo tiraron hasta el día antes del 18 de octubre. Es decir, solo aquellos que renunciaron a los partidos políticos antes del 18 de octubre de 2019 pueden ser candidatos a constituyentes como independientes. Se modificó la ley. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente el sistema político se dio cuenta de que después del 18 de octubre de 2019 se iba a generar, digamos, un desbande, la gente se iba a ir de los partidos políticos, iba a quedar en evidencia el fracaso de los partidos políticos. Sin embargo, como para protegerse, crearon esta ley retroactiva que le impide a todos los independientes que se salieron de los partidos políticos después del 18 de octubre. Entonces, solamente hoy día están de candidato a constituyente aquellos que hayan renunciado antes del estallido social. Y se modificó la ley exactamente así, antes del 18 de octubre de 2019. Esas cuestiones, por ejemplo, que son escandalosas, a mi modo de ver, están sucediendo y empañan el proceso constituyente. La verdad es que yo tengo alguna esperanza en el proceso constituyente, pero tampoco creo que estén ahí todas las esperanzas digamos, de un país. No creo que la decisión, digamos, el tema de los quórums es un tema complicado. Creo que hay que verlo por parte. No creo que una constitución se pueda construir bajo el principio del 50+1 solamente, es decir, con mayoría
absoluta, porque ahí tenemos, por ejemplo, no sé, en un país donde los nazis son muchos y los defensores de los derechos humanos son muy pocos, entonces la constitución lo hacen los nazis. Y las minorías no están representadas porque pierden en el juego del 50+1. La constitución es algo que es un poco más complejo, digamos, y que tiene que representar evidentemente a las minorías, pero tampoco todo tiene que ser de esa manera, digamos, a través de 2/3. Creo que hay partes que no tienen que ser aprobadas por 2/3 necesariamente, sino que con menos quórum. Pero eso yo creo que a mí lo que me deja tranquilo, o entre comillas, lo que me tiene esperanzado, es que en general la ciudadanía se está moviendo acá en Chile. Digamos, pasan cosas y la gente sale a la calle. Es como que se hubiese acabado la paciencia en algún momento de parte de la ciudadanía. Y está mucho más presente, se está leyendo mucho más periodismo de investigación. Los contenidos más elaborados que antes estaban en una élite, hoy día están bajando al resto de la gente lo está comprendiendo, está queriendo saber lo que está sucediendo. Los programas de farándula están prácticamente desaparecidos, los programas también, estos talk shows de mañana, están con un rating muy bajo, la gente lo está interpelando directamente, al punto de decirle, cuando los entrevistan en la tele, la gente se atrevió por primera vez a decir en vivo, cuando los entrevistan en los matinales, oigan, déjense de hablar estupideces, ustedes hablan pura estupideces y ustedes están, digamos, ayudando a hacer más ignorante a la población, y eso lo está diciendo gente que ellos mismos toman en la calle, entrevistan. Entonces han dejado de entrevistar a esta gente en la calle, porque la gente está muy molesta y está diciendo las cosas y está más consciente. No digo que algo que sucede del día a la mañana, ¿cierto? Es un proceso, como todos los procesos, pero a mí me tiene contento esa parte, más que el proceso constituyente. ¿Quién más? Leonardo. Ya. A mí me preocupa una... Yo tuve la oportunidad de conocer a Dauno cuando presentó la película El Despojo en el Festival de Toulouse, el 2006. Ajá. Nos encontramos y nos dimos cuenta que teníamos muchos amigos en común. Y recién usted planteaba el tema de la persecución política. Claro, o sea, a la larga usted es un personaje público, está más tranquilo. A mí lo que es todo ese proceso de persecución política que ha tenido el hijo de Dauno Totoro, y que igual ha sido como parte de procesos de hostigamiento, de montaje, persecución política y todas esas cosas. ¿Y en qué escenario se van a poner en ese sentido? Porque lamentablemente el sistema siempre nos golpea donde más nos duele, y generalmente es con los hijos, con los más cercanos. Y ese me pregunta, ¿cómo se proceso de... No existe una fórmula, ¿no? El Dauno, bueno, lo apoyamos cuando trataron de aplicarle la ley antiterrorista, ¿cierto? Y la ley de seguridad interior del Estado. Básicamente lo que hicimos fue visibilizarlo, salir en los medios, denunciarlo, y la presión fue tan fuerte que finalmente se desistió. El Estado se desistió de esta estupidez que quería hacer, digamos, ¿cierto? Que era tratar de procesarlo por instigar a la violencia, ¿cierto? Por ser un levantador de masa, en base a un video que tenían por ahí. Nada, yo creo que vuelvo a decir lo mismo, en la medida que esto se hace público y que lo socializamos, Dauno está más seguro. En la medida de que yo hablo con ustedes y comentamos esto y que la gente se da cuenta y que critica y que pone los ojos encima de estas personas y los somete a la crítica, digamos, al escarnio también público, al ejército, a las funciones que tiene que cumplir la inteligencia, estamos un poco más seguros. En la medida que no conversamos de estos temas, de que no dialogamos sobre estos temas, es que estas redes se siguen tejiendo sin, digamos, ningún contrapeso. Entonces, no tengo una respuesta, digamos, de cuáles son las medidas. Yo, como ya le dije antes, en este juego yo no tengo ninguna a ganar, creo que Dauno tampoco. Entonces, es hacer público lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, comunicarlo y socializarlo. Hasta ahí nomás llegamos. Ya, ¿alguien más? Sí, yo
Ya, Luis. Luis, una pregunta sobre el canal La Red, donde tú y Daulo Totoro participaron hace poco, me parece. Bueno, ese canal, primero que nada, creo que es de propiedad de norteamericanos que viven en Miami. No hay capitales chilenos, al parecer, como en el resto de los canales. ¿Y cuál es la audiencia que tuvieron ustedes del día de donde participaron en esa emisión? Porque no sé, el canal Reña era bien limitado en audiencia. Me parece que hoy día ha aumentado bastante. Ha Gracias. aumentado harto, sí, ha aumentado mucho porque está ahí la Mónica González, por ejemplo, está hablando constantemente, la Alejandra Matus también. Y en general tiene una línea periodística bastante independiente en el sentido de que ellos destaparon el caso Enjoy, por ejemplo. Van diciendo cosas que otros medios de comunicación no se atreven a decir, y en ese sentido, claro, yo no sé, desconozco la totalidad de los, digamos, de los capitales. Hay una parte que es chilena, sí, conozco a ubico a uno de los dueños, que es básicamente un empresario de centro izquierda, que en algún momento estuvo metido ahí en los eventos, en la organización de conciertos, de música, etcétera. Ganó harta plata ahí en eso. Pero la línea periodística está bastante bien, son periodistas buenos. Yo conozco a varios de ellos, los que están atrás, digamos, de las cámaras, los productores, y están con la idea de justamente publicar lo que no se publica en otros lados. Y eso ha generado la fidelización de una audiencia de izquierda o de centro izquierda o de gente molesta, si tú quieres, que quiere saber lo que está pasando realmente y cómo nos están engañando. Entonces se ha hecho un buen negocio entre las partes, digamos, ¿eh? El canal ha sabido leer lo que una parte de la población quiere, y esa parte de la población efectivamente se ha fidelizado y ha generado muy buena sintonía para el canal. De acuerdo, ya, gracias. Está bien. Jacqueline. Tengo dos preguntas. Una pregunta, yo quisiera saber si es que existe algún modelo o consejeros que orientan a los servicios de inteligencia chilenos. O sea, ¿quién está detrás? Porque normalmente, como hay muchos contactos también con el extranjero, si existen consejeros de esos grupos de inteligencia, ¿no? Que nos apoya, que nos orienta. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es, si yo entiendo bien lo que tú expusiste, también tú hablabas de que todo este método oscuro de maltrato, de tortura, en el fondo la pobreza, las minorías, a los disidentes, tiene una tradición muchísimo más larga. Esto no empieza con Pinochet. ¿Significa eso entonces que la sociedad chilena tendría que pensar muchísimo más y de manera mucho más transversal y más profunda sobre el tema de la represión en Chile y de los servicios de inteligencia, pero no solamente a partir de Pinochet, sino que desde mucho más, de un nivel mucho más profundo? Yo creo que en nuestra sociedad hay muchísimo clasismo, todavía muchísimo racismo, muchísimo sectarismo, y todas esas son tendencias que llevan, supongo, a apoyar, a enceguecerse también, a no querer ver cosas. No sé si me explico bien, pero esas son las dos preguntas que tenía. Gracias. La primera, ¿cuál era? ¿Me la podéis repetir la pregunta? Pero en resumido. Si es que los organismos asesores, ¿cierto? Exacto. Bueno, de hecho lo publican ellos, la Policía de Investigaciones siempre publica que tiene ahí una, digamos, alianzas estratégicas con la policía francesa, digamos. También en su momento la oficina, por ejemplo, hablando a nivel de consejero, estos gallos viajaron a España y tomaron el ejemplo de lo que habían hecho contra la vasca ETA, la inteligencia española. Y básicamente lo que hicieron acá en Chile fue traspasar el modelo español acá a Chile, que fue un modelo exitoso, digamos, muy sucio, pero exitoso, que a nivel político lo que hizo fue transformar a la subversión, el concepto de subversivo de izquierda, de delito político a delito común.
a delincuencia común, ¿ya? A transformarlo en AMPA, ¿ya? Cosa de generar un repudio público generalizado en cuanto a que esta gente está atentando contra la seguridad, ¿cierto? Porque son enemigos de la sociedad, y ese mismo concepto lo vemos hoy día en el presidente de la República, pues cuando habla esto de que para el 18 de octubre, cachando nada, empieza a decir que estamos frente a un enemigo poderoso, no sé qué de dónde, un monstruo invisible parece, ¿ah? Que habían entrado los venezolanos, siguen diciendo no sé dónde, y no cachan que tal como tú dices, bueno, el problema es mucho más profundo, pues, o sea, es bien sonso, bien estúpido pensar que esto viene de un problema digamos, de una infiltración extranjera. Los servicios extranjeros, digamos, de inteligencia siempre van a existir y probablemente van a operar, pero si no existe un caldo de cultivo, digamos, un país muy injusto, esas cuestiones, digamos, se mantienen ahí casi como en equilibrio, ¿cierto? Y claro, la visión del presidente de la República es como la visión que tiene una persona que no es capaz, como le pasa a uno a veces, que uno a veces no es capaz de ver sus propios errores y le echa la culpa a los de afuera, por cierto, porque es más fácil en el fondo también echarle la culpa a los otros. Entonces, eso por un lado, digamos, claro, hay consejeros, hay cosas que no sabemos, porque no se publican, digamos, pero esto que hablábamos de las reuniones entre servicios de inteligencia es algo que sucede, ¿cierto? Algo que sucede constantemente. El ejército también, cada cierto tiempo, hay misiones, viajan a Israel a entrevistarse con la gente del Mossad, viajan acá, intercambian alguna información, etc. Eso es constante, ha pasado y siempre va a pasar. Respecto de las injusticias que tú... No sé si entendí bien la pregunta, pero apunta que este problema, ¿cierto?, de la injusticia, me imagino, es un problema mucho más profundo que viene de mucho más atrás, ¿cierto? Claro, evidente, ¿cierto? Evidente. Y si uno va más atrás, es cada vez más injusto y es cada vez más violento, digamos, ¿cierto? El sistema. O sea, si es que vamos más atrás en el tiempo, cada vez es más así, porque nos vamos acercando cada vez al estado natural de las cosas, ¿cierto? Como con el ser humano con inteligencia, o más que los animales, y sin valores, o digamos sin formación, es como lo que pasa en la naturaleza con los animales, ¿cierto? Donde está permitido el infanticidio, los crímenes entre hermanos, las violaciones, los robos, ¿cierto? Todo eso es parte de las leyes de la naturaleza. Cuando uno dice, oh, qué bonita que la naturaleza, qué bonito los pájaros, pero bueno, está bien, es bonito, pero las reglas de la naturaleza son las reglas del crimen, del robo, del asesinato, del infanticidio, del parricidio, etc. Y todo lo que nosotros como seres humanos hemos creado, lo hemos creado nosotros solamente, ¿cierto? Pero en eso estamos en un proceso, vamos en un proceso desde ser más egoísta, que es parte de nuestra naturaleza humana, que nos emparenta con la naturaleza, digamos, con el resto de la vida, que la vida se nutre de la muerte, como te digo, se nutre del crimen, y en eso vamos avanzando, y si uno ve para atrás, cada vez es más injusto. Y yo creo que hoy día se están peleando por grados de mayor justicia, ¿cierto? De intentar generar, en el fondo, vidas que tengan menores grados de frustración, entendiendo que siempre vamos a tener frustraciones, ¿cierto? Pero ojalá intentando generar un sistema que generen menores grados de frustración y mayores grados de satisfacción, porque eso a la larga es mejor para la comunidad, ¿cierto? Que tú puedas ser feliz, que tú puedas realizarte, que yo pueda realizarme, que el otro, es mejor no solo para uno, es mejor para todos, es mejor para todos. Y eso yo creo que se va comprendiendo de a poco, la derecha lo va comprendiendo de a poco porque está el componente, digamos, ahí, el cerebro reptiliano, ¿cierto? Y todo eso está presente siempre. ¿Mm? Ya. Oye, yo creo que... La última. Sí, la última, perfecto. No, yo hacía una relación, como decía la compañera, por ejemplo, dentro de estos procesos oscuros, acá está muy presente la mano de la socialdemocracia. Yo hago la relación porque, por ejemplo, el mismo proceso que se
Chile, después se vivió en Sudáfrica, y dentro de los personajes oscuros que se hicieron millonarios está Correa. Y la otra relación que yo hago, que también, por ejemplo, cuando existía el Lopando, no me acuerdo en qué año en Bolivia, todo eso se gestó, hay denuncias que se gestaron desde la Embajada de Chile en Bolivia. Y mi pregunta, dentro de las investigaciones que han hecho ustedes a nivel ¿por qué? Porque en el fondo el neoliberalismo prácticamente nosotros hoy día, cuando estamos viendo acá en Francia que se están aplicando casi el mismo modelo de Chile a nivel de educación por la ley Blanquer, la desintegración de la salud pública, el transporte público, la privatización y todas esas cosas, prácticamente yo hago la pregunta si dentro de su investigación se está también apareció ese tema de la socialdemocracia, que prácticamente es la gestora del neoliberalismo, que hoy día cada vez se hace más fuerte, incluso con la pandemia. O sea, por un lado se hace más fuerte y por otro lado el fascismo cada vez se hace más fuerte. Esa es mi pregunta. Han sido muy criticados acá, han sido muy criticados todos los mapucistas, digamos, socialistas, que transaron, digamos, durante la primera parte de la democracia acá, digamos, y que en el caso acá, claro, es un poco más extremo incluso que el de la socialdemocracia, porque acá siento yo que cuando llegó la democracia, entre comillas, o la transición a la democracia, claro, se empezó a gestar mucho antes, ¿cierto? 87, 86, 87, 88, ya tuvimos el plebiscito, ¿cierto? Ya el 90, Pinochet se había ido, ¿cierto? Y acá como, claro, se habían caído los paradigmas, para lo del muro de Berlín, ¿cierto? La Unión Soviética, ¿cierto? Bueno, la renovación del socialismo en Europa que venía desde hace tiempo, etcétera. Entonces, acá siento yo que lo que pasó es que se perdieron los referentes y un poco la reflexión. Tengo la impresión de que hicieron acá los socialistas, los mapucistas, fue bueno, ¿sabes? Nosotros parece que de economía cachamos bien poco, porque se fue a la cresta, digamos, el modelo del, digamos, de socialista o comunista. No tenemos muchas referencias, parece, porque se está todo cayendo a pedazos, y estos gallos que están acá son malos, son de derecha, pero son efectivos. Y esta cuestión funciona. Chile funciona, parece, porque si uno mira los números, efectivamente ha bajado el desempleo, tiene una tasa de inversión más o menos alta, o por lo menos está subiendo, entran digamos, las inversiones extranjeras, claro, los sueldos están, pero funcionan estos gallos. Y en eso, bueno, aceptaron todo, por cierto, aceptaron todo y terminaron después financiados por derecha e izquierda, terminaron financiados por la misma caja pagadora, que era Julio Ponce Lerú, a través de Soquimich, que concentraba las platas de muchas otras empresas, que era como una especie de sindicato. Soquimich funcionaba como una especie de sindicato de Lampa, que recibía las platas de probablemente muchos otros directorios de empresas, que les pagaba a la Democracia Cristiana, al PPD y al Partido Socialista. Al PPD le pagaba hasta la cuenta del agua, ¿cómo se llama? Del agua de la sede del PPD. Me pagaba hasta el agua que tomaban. Es terrible, pero así fueron muy criticados. Bueno, Lagos, ¿para qué hablar, cierto? Con todas las concesiones y lo que estamos pagando ahora, digamos, en carretera, y que fue todo gracias a los pactos que hizo ahí con la CMPC, con la familia Mate, que es una de las más poderosas de Chile, que le encumbraron la candidatura y que lo ayudaron a entrar en todo el mundo empresarial, que finalmente lo despidió con aplausos, ¿cierto? Esa es la socialdemocracia. O José Miguel Insulza, ¿cierto? Que al principio decía que si que abrían esta comisión Valech, puta, iba a ir cualquier persona que le hubieran pegado una cachetada en la cabeza, pues dijo. A cualquiera que le hubieran pegado una cachetada se va a inscribir en la comisión Valech. Entonces no, pues estaba en contra de todas esas cosas que pasaron y que fueron grandes transgresiones y concesiones que hizo este bloque, digamos, que pertenecía, entre comillas, al socialismo, que había perdido su referencia, han sido muy criticados acá, han sido muy criticados, muy criticados. Y este libro
es otra crítica más, digamos, a todo ese grupo. Eso. Bueno, compañeros, yo creo que estamos llegando al final. Te agradecemos mucho, Javier, por tus explicaciones, por todas las cosas. Estaremos esperando otros libros que nos podrá contar otra historia, esperando. Y le digo a todos los participantes también muchas gracias, y a partir del lunes le vamos a comunicar para que se puedan inscribir por los libros de Javier en estos momentos, y así ver cómo lo podemos traer. Muy bien. Muchas gracias a todos. Les doy las gracias por haber escuchado, por haber hecho sus preguntas. Le mando un abrazo a todos, y también tío Julián, espero que nos veamos cuando pase esto, que nos veamos de una vez. Ya pues, Javier, felicitaciones. Un abrazo. Chao, Javier. Gracias, compañero. Gracias. Chao. Gracias, hasta pronto.